Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando los mandamientos en todas las porciones. Venimos libro por libro, para allá, porción por porción, tratando de investigar y aprender los mandamientos que hay en cada una de las porciones. Esta semana comenzamos con el libro de Deuteronomio. Esta es la primera porción que vamos a estar cubriendo, que se llama Devarim, que significa en español las palabras, que va desde Deuteronomio capítulo 1:1 a Deuteronomio capítulo 3, verso 22. Es una porción bastante cortita, pero es bien significativa para nosotros que estudiamos la Biblia y que estudiamos principalmente lo que es la Torá, los mandamientos, y de llevar un estilo de vida conforme a lo que el Eterno ha ordenado para su pueblo Israel. Recuerden que nosotros somos parte de Israel, familia. Recuerden que nosotros a través de Yeshua, al reconocer que a través de Él podemos acceder a la salvación y que el Eterno lo levantó de entre los muertos, o sea, lo resucitó entre los muertos. Eso, familia, tiene que ser muy significativo para nosotros porque nos hace parte a través de Yeshua del convenio. Y Deuteronomio tiene que ver mucho con una renovación de convenio. Así que vamos a comenzar con la porción de esta semana del libro de Deuteronomio, la primera porción, la primera para allá. Y esto va a ser, familia, esto va a ser un gran desafío para nosotros. Porque la verdad que para ahora estudiar el libro de Deuteronomio, que es el último libro que nos corresponde de este ciclo, cubrir de este ciclo de Torá de este año, wow, esto va a ser un desafío, familia. La verdad que nos vamos a ver confrontados a través de los mandamientos, vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas conforme a la voluntad del Padre. Entonces, quiero invitarte a que juntos podamos descubrir los mandamientos que hay dentro de Deuteronomio y cómo poderlos traer a nuestra vida, cómo poderlos traer a Torah a primera persona. Recuerden que la base de los estudios que estamos haciendo en Restaura el Alma vienen de la mano del Salmo 19, en donde dice que la ley de Dios es perfecta y restaura el alma. Y los preceptos de Dios alegran el corazón. O sea, quiere decir que lo que estamos estudiando, porción tras porción, descubriendo los mandamientos, es para aprender a darle mantenimiento a nuestro ser interior. Y cuando empezamos a trabajar con esto, con nuestra alma, con nuestro ser interior, vamos a darnos cuenta que hay cositas que vamos a tener que pasar, algunas confrontaciones personales, algunas tensiones dentro de nosotros, en donde tenemos que escoger, ¿es lo que el Eterno dice o es lo que yo creo o lo que yo pienso? Y va a haber una confrontación entre la palabra del Eterno contra versus mi yo. Y eso es lo que tenemos que lidiar con eso, hacer que nuestro yo mengue para que el Mesías crezca en nosotros y de esa forma darle la atención necesaria a nuestra alma. Así que vamos a iniciar con el libro de Deuteronomio. Los invito a que vayamos a Deuteronomios capítulo 1. Nos vamos a enfocar en el capítulo 1 porque en este capítulo se encuentran los mandamientos de esta porción. Así que vamos a ir a, Levítico, no, Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1 y quiero invitar a mi hermano Sedequiel o a mi hermana Sara que puedan leer del verso 1 al verso 5. Shalom, mi amado. Bendiciones a todos. Shalom, mi hermano, Dice, bienvenidos. estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Perdón, Cada mi uno hermano, perdón, entró. estoy en Éxodo, es Deuteronomio. No sé Ah, por qué todavía estoy en Éxodo, ahora sí. Ahora sí, a ver que me cambie aquí. Ahora sí, mi hermano, adelante. ahí está en Éxodo todavía, me parece. A Éxodo, opa, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, comentario. Uy, sí, Éxodo, Deuteronomio. Ahora sí. Estamos en vivo, familia. Son cosas que suelen pasar. Adelante, mi hermano. Amén. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todos los de Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Eserot y Disahab.
11 jornadas hay desde Horeb, camino al monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Adrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, hasta ahí, Vamos a leer hasta el 8, mi hermano. Así tenemos amén. completo la idea. Yahvé nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte de Amorreo y a todas las comarcas en el Arabá, en el monte de los valles en Negev y junto a la costa del mar, en la tierra de los cananeos, y al Líbano hasta el gran río, y el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahvé juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Acá empieza el relato. Acá hay cosas que tenemos que tener en consideración. Primero, familia, algo que debemos considerar es quién es la audiencia original del libro de Deuteronomio. Familia, les voy a preguntar y pueden dejar sus comentarios en el chat o aquí en el video. Aquí los invito a que en el chat puedan dejar sus comentarios. ¿Quién es la audiencia original? ¿Quién creen ustedes quién es la audiencia? Recuerden que hay algo que hemos aprendido, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces, yo les pregunto, familia, y quiero hacerles esta pregunta y me gustaría que pudieran responder en el chat. ¿Quién es la audiencia original? ¿Quiénes son la audiencia original? ¿A quién le está escribiendo? Sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Entonces, ¿a quién le está escribiendo? Y esto es necesario, familia, que lo tengamos en cuenta para poder entender el contexto de lo que es el contexto del libro. ¿A quién fue dirigido el libro de Deuteronomio? A ver qué dice mi hermana Ofelia. Dice a los israelitas guiados por Moisés. Ok, pero ¿qué israelitas eran? Ok, sí, al pueblo, muy bien. Muy bien, a la segunda generación. Recuerden que la audiencia original del libro de Deuteronomio no fue la primera generación que salió de Egipto, sino que fue esta segunda generación que estaba compuesta por Josué, Caleb, los levitas y la gran mayoría, que era la segunda generación, que no había visto los milagros, ni tampoco había visto cómo el Eterno había hecho el primer convenio en el monte Sinaí con sus padres. O sea que era una generación que no había visto la manifestación, la teofanía, la manifestación de Dios en su esplendor. Recuerden eso. Ahora vamos a entender por qué el libro de Deuteronomio, vamos a ver que muchas veces va a repetir cosas que ya hemos visto o va a tomar puntos de la narración en los cuales se hace como un recordatorio. Y justamente es algo bien interesante que sabiendo ahora que Moisés le está hablando a una segunda generación, a la gran parte era la segunda generación de israelitas en el desierto, él empieza tomando como recordatorio para empezar a narrar la historia, empieza a hablar desde cuándo, desde el momento en que Israel envió a los 12 espías y sabemos todo el caos que sucedió cuando el pueblo escuchó a los 10 y no escuchó a Josué y Caleb. Entonces miren qué interesante. El libro de Deuteronomio, que viene a ser un recordatorio de lo que sucedió en la primera generación para la segunda generación, no empieza desde que salió de Egipto, sino que empieza a hablar desde el momento en que Israel envía a los 12 discípulos y empieza todo ese caos en donde escucharon más a los 10 que no quisieron entrar a la tierra y todo el pueblo los escuchó y no escucharon a Josué y Caleb y después se arrepintieron y quisieron ir y Dios dijo,
no estoy con ustedes, no voy a ir con ustedes, no suban y vamos 40 años en total al desierto. Y justamente el contexto tiempo del libro de Deuteronomio del capítulo 1 nos está posicionando en el último año de lo que fue el peregrinaje de Israel en el desierto. Y recuerden, no fue la voluntad de Dios, sino que fue la voluntad del pueblo, por la desobediencia, por la rebelión, por no escuchar las palabras de Moisés, ni tampoco escuchar la voz de Dios. Recuerden que la primera generación tuvo la gran bendición de poder escuchar la voz del Eterno en el monte Sinaí, dando lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto ya en mente, teniendo esto como contexto del libro, entonces es bastante interesante que en el verso 5 empieza hablando Moisés y les dice en el verso 5: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió. ¿Quién resolvió? Esto es como que da a entender que Moisés resolvió declarar esta ley. Y esto es algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta, porque son pequeños detalles que muchas veces pasan por alto. Y acá dice que Moisés resolvió declarar esta ley. Es decir, volver a pronunciar lo que ya había dicho en la primera generación. Y esto es bien interesante porque investigando un poquito con respecto a lo que opinan los comentaristas del contexto cultural y un poquito también los sabios de Israel, vamos a entender por qué, bueno, en la Reina Valera dice, resolvió Moisés declarar esta ley, mientras que en el hebreo dice, él decidió explicar esta Torá, esta ley. Eso lo dice en el hebreo y voy a validarlo porque sí, acá tengo el Humash y quiero validarlo esto. Porque es una diferencia muy grande en el vocabulario y hay una interpretación para todo esto. De por qué Moisés, y esto es necesario antes de hablar del mandamiento, porque esto nos va a ubicar a nosotros como pueblo cuál es nuestro rol, propósito y función. Entonces, cuando nosotros leemos en el verso 5, en una traducción literal del hebreo, dice exactamente que Moisés, dice, comenzó a explicar esta Torah. Eso es lo que dice en el hebreo. Porque en el español, en la Reina Valera, es como que él tomó la decisión de declarar esta ley. Y recuerden que Moisés no declaró la ley, sino que todo lo que era la Torá fue palabra de Dios. Siempre vamos a ver una gran diferencia, y esto es algo que también un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta, es ver que durante Génesis, Éxodo, Levítico y el libro de Números, vamos a ver que siempre es Adonai habló a Moisés. Adonai habló a Moisés. Siempre vemos que es la palabra de Dios a través de Moisés. Y en el libro de Deuteronomio es Moisés hablando al pueblo la ley que Dios le había dado. O sea, es distinto el vocabulario. Y aquí parecería en la Reina Valera que dice que tomó la decisión Moisés de declarar la ley. Y él no la declara, sino que él, recuerden, es el mediador, quien está él transmitiendo las palabras que el Eterno le dio a la primera generación, ahora se las está transmitiendo Moisés a la segunda generación. Y miren qué interesante, encontré esto que tiene que ver con el contexto cultural, cómo lo entienden los eruditos, los académicos bíblicos, cómo entienden esto de lo que es esta frase de explicar o exponer o declarar la ley. Miren lo que dice, el preámbulo del primer discurso de Moisés. La introducción narrativa al primer discurso funciona también como preámbulo de todo el libro. O sea, que lo que estamos nosotros ahora, y esto es algo necesario también de entender, que es parte de lo que es el contexto del libro o la carta, que es cómo fue narrado, cuál es el formato de narración, qué tipo de narración es. Y cuando investigamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que la narración de todo el libro de Deuteronomio es como si fuera un tratado legal del antiguo Medio Oriente, en el cual va a tener distintas partes que confeccionan como un acta legal. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, en donde hay un preámbulo, en donde hay una introducción, hay un preámbulo histórico,
Hay estatutos, hay comentario de los estatutos y hay un cierre de lo que es el acta judicial, podríamos decirlo, un acta legal con bendiciones y maldiciones. Esto era un formato conocido en el antiguo Medio Oriente para dejar establecido que un pacto o un convenio legal. Entonces, para poder estudiar el libro de Deuteronomios, es necesario que nosotros tengamos en mente todo lo que tenga que ver con la narración y no solo eso, la esfera de convenios, porque todo está basado en convenios en el libro de Deuteronomio, porque es la renovación del convenio. Entonces, ya teniendo en claro eso, continuamos viendo lo que dicen los comentaristas bíblicos. Esto lo obtuve del contexto cultural Lexham, es un muy buen recurso, y miren lo que dicen. La introducción narrativa al primer discurso funciona también como el preámbulo, como la introducción al libro, identificando al orador, quien es Moisés, la audiencia, todo Israel, que ya sabemos que es la segunda, digamos, es mayormente la segunda generación de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto, el lugar al otro lado del Jordán de la tierra prometida en Moab. La época, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto y tras la reciente derrota de los reyes amorreos. Y el género de los discursos, las palabras que habló Moisés y esta Torá en el verso 5, que significa instrucción y no ley. O sea que va a hablar de las instrucciones dadas por Dios. Como veremos, esa instrucción puede incluir leyes, pero también adopta muchas otras formas. Por último, con la rara palabra hebrea beer, el narrador declara el objetivo del discurso de Moisés. Ahora, esto es bien interesante porque miren lo que dicen los comentaristas. Esta palabra beer, que está en el hebreo, que significa explicar o exponer, miren lo que significa. Aunque suele traducirse como explicar o exponer, la palabra significa, y tengan esto en mente, poner en efecto legal. Ahora yo, familia, les pregunto, ¿qué entienden ustedes cuando se habla de poner como o poner en efecto legal? ¿Qué significaría eso, familia? ¿Qué entienden ustedes? Pueden ponerlo en el chat. ¿Qué quiere decir esto de poner en efecto legal? ¿Qué entienden ustedes con esto? A ver, déjenos saber ahí cuál es su opinión. Y mientras los hermanos están comentando, quiero invitarte a que seas parte de los estudios que hacemos en la Biblia en su contexto. Puedes enviarnos un mail al mail que está en la cajita de descripciones para que nosotros te podamos enviar los enlaces y puedas ser parte de los estudios de los mandamientos, como también de los estudios que hacemos con respecto al templo, con más información de la porción y todos los estudios que estamos cubriendo de las escrituras para poderla entender mejor en su contexto. Así que vamos a ver qué han contestado nuestros hermanos. Dicen que sea ley, la ley, es decir, que es un documento formal, válido para regirse por ellos. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que es en el hebreo, beer, que es la palabra que corresponde cuando habla de declarar o en la Reina Valera dice declarar, pero en las Biblias hebreas dice explicar o exponer esta instrucción, esta Torá, está diciendo que ahora el libro de Deuteronomio por completo va a tener un efecto legal. Es un documento formal, legal, válido, que ahora nosotros tenemos que estudiar y que tenemos que aprender, familia. Y esto nos valida que gran parte de la escritura, más que gran parte, toda la escritura, es de contexto legal. No es algo teológico o dogmático. Sé que a muchos no les gusta escuchar esto, pero la Biblia es un documento legal. Y la evidencia lo tenemos en el libro de Deuteronomios, que fue escrito como un formato de un documento, como dice mi hermana Ofelia, un documento formal y válido en la época en la cual se confeccionó o se escribió. Porque tiene el mismo formato que un formulario legal o de un documento legal del antiguo Medio Oriente.
en donde hay pasos, cláusulas y también hay como una culminación del contrato o del convenio, podemos decirlo, que le da validez y le da peso legal. Es decir, que ahora lo que Moisés va a decirles son las instrucciones con un peso legal. ¿Qué quiere decir? Que en Deuteronomio, lo que entienden los eruditos es que en Deuteronomio se va a repetir la ley, se va a repetir la Torá, pero se va a empezar a ampliar mucho más los conceptos para entender los efectos legales de cada uno de los mandamientos. Ahora me entienden por qué yo les dije, nos tenemos que amarrar bien los cinturones y empezar a caminar con el libro de Deuteronomio y estudiarlo porque nos va a confrontar y nos va a poner en un contexto legal al cual nosotros nunca hemos sido expuestos. Y esto va a hacer que haya un versus con el yo, o sea, que haya un pequeño enfrentamiento dentro nuestro con nuestro yo, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo digo y con lo que yo quiero hacer. Y básicamente eso es lo que va a suceder con el libro de Deuteronomio. Así que los animo a que sigamos estudiando juntos y que podamos seguir aprendiendo más. Entonces miren lo que siguen diciendo los eruditos. La proclamación de la Torá era una parte esencial del procedimiento de rectificación del pacto. Y esto es algo bien interesante. Entonces, es interesante que los comentaristas bíblicos dicen que esto ahora tiene un efecto legal, ¿ok? Que tiene que ver con la legalidad. Miren lo que dicen los sabios, y esto lo tomé del Humash Art Scroll, justamente de lo que dice explicar esta Torah. El comentario que ellos hacen, lo que entienden los sabios. Ahora ya tenemos un comentario que está más asociado al contexto, y ahora vamos a ver lo que entienden los sabios. Y esto nos va a ayudar a entender lo importante que es para nosotros el libro de Deuteronomio. Dice, esto claramente se refiere al esclarecimiento de los mandamientos que comienzan a partir del capítulo 5. Moshe explicó la Torá en muchos idiomas, de acuerdo a lo que dice Rashi, como símbolo de que en el futuro, a donde fueran los judíos o Israel, vamos a decir, recuerden que esto lo estoy tomando de un recurso judío, pero lo correcto sería de que donde fuera que los israelitas llegaran, e independientemente del idioma del país en el que habitaron como parte de su largo exilio, siguieran estudiando la Torá en el idioma que entendieran. Y esto lo dice el Sfat Emet. O sea, familia, los sabios están explicando de que muy probablemente Moisés tuvo que explicar los mandamientos en distintos idiomas porque nosotros hoy estamos estudiando la Torá, los mandamientos, en nuestro propio idioma. Y esto es a causa de qué? Del exilio del pueblo por nuestra rebeldía, por nuestra transgresión, y que fuimos exiliados de la tierra prometida. Pero el Eterno es tan bueno y de acuerdo a lo que nos muestran los sabios, es tan bueno que su inmensa misericordia nos ha permitido hoy poder tener la bendición de poder estudiar los mandamientos en nuestra propia lengua. Y esto es algo que dicen los sabios. Y que esto no va a ser un limitante para Israel de en la diáspora estudiar los mandamientos y regresar a la tierra prometida. Que ese es, podríamos decirlo, vendría a ser como el... ¿Cómo lo puedo expresar, familia? Vendría a ser como el objetivo principal del Eterno de que toda la humanidad, de que todo su pueblo retorne a la tierra prometida. A Génesis capítulo 1:1, a ese orden perfecto. Y hoy tenemos la bendición de poder hoy dar cumplimiento a esto que dicen los sabios, de estar estudiando la Torá en nuestra propia lengua. Vamos a ver qué más dicen. Antes de comenzar a tratar los temas de la Torá propiamente tales, Moshe se concentró en transmitir un recuento extenso de los episodios que provocaron que a él mismo le fueran, ¿verdad?,
que fuera a él mismo le fuera vedado el ingreso a Eretz Israel. Su intención era mostrar que dado que él no los acompañaría en el futuro, tenía la necesidad de enseñar y advertir a la nación mientras aún estaba en vida, a fin de prepararlos para cuando ya no lo estuviera. Y esto es un comentario de Sforno. Ramban, en el verso 9-8, ofrece una breve esboza de Devarim, o sea, del libro de un pequeño resumen de lo que es el libro de Deuteronomio. Tras afirmar en este versículo que explicaría la Torá, Moshe quería que el pueblo entendiera la importancia de prestar atención a sus palabras y de no sentirse confiado de que su propia rectitud garantizaría el éxito futuro. Wow, y esto a mí me llamó mucho la atención. Ramban dice que Moshe aclara o explica la Torá porque no quería que el pueblo siguiera que o se confiara en sí, en su propia rectitud, y que eso les iba a garantizar el éxito futuro. O sea, ¿qué le está queriendo decir con esto? Esto está queriendo decir que, de acuerdo a lo que dice Rambam, que Moisés está aclarando porque sabe que el pueblo de alguna forma va a pecar, va a ir en contra, y es algo que lo hemos visto en la historia de Israel cuando leemos estos 40 años en el desierto, cómo Israel muchas veces tiende a volver a Egipto, cómo muchas veces se rebela contra la voluntad de Dios. Entonces Moisés, al conocer esto, dice, ok, no vamos a dejar la posibilidad, no vamos a dejar la posibilidad de que ellos en su propia rectitud, en sus propios corazones, se confíen de que van a poder llegar al éxito de tomar la tierra prometida. Recuerden que para tomar la tierra prometida o para volver a la tierra es necesario la condición de que el pueblo obedezca las instrucciones. Entonces por eso, miren lo que dice Rambam. Por lo tanto, Moshe comenzó reprendiendo al pueblo por los pecados que les provocaron daño y que todavía no les habían sido perdonados, por lo menos completamente. A saber, el pecado de los espías, por lo que tuvieron que languidecer en el desierto 40 años, y el pecado de la roca, que terminó por impedirle a Moshe ingresar a la tierra. Después Moshe repitió los 10 mandamientos. Les enseñó el Shema, que proclama la unicidad de Dios. Les advirtió que no practiquen la idolatría y los exhortó a fijarse en el bien inmenso que les depararía la observancia de los preceptos de la Torá. O sea, miren cómo es la introducción, de acuerdo a los sabios, cómo entiende la introducción al libro de Deuteronomios, en donde Moisés dice que le está recordando las cosas que hicieron mal la primera generación a la segunda generación, les está recordando los 10 mandamientos, les enseña el Shema, que eso tiene que ver con una proclamación legal en donde nosotros legalmente, cuando decimos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, estamos haciendo una proclamación legal en donde nosotros estamos asumiendo las condiciones del pacto. Lo mismo que hicimos cuando reconocemos a Yeshua, que Él murió y que el Padre lo levanta entre los muertos y que por Él seremos salvos a futuro como un pueblo, como el cuerpo del Mesías. Es una proclamación legal. ¡Wow! Ahora miren lo que dice aquí. Les advierte que no, ¿qué dice que les advierte? Obviamente, les dice, va a recordar los 10 mandamientos, va a enseñarles a una proclamación legal en donde legalmente yo me comprometo delante del Eterno a reconocer que Él es uno, que no hay otro Dios ni dioses que gobiernen este mundo, solo Él es el creador del cielo y la tierra y no hay otro Dios que no más que Él, y que nos va a enseñar y le enseña al pueblo, le advierte en contra de la idolatría, los exhorta a fijarse bien en
en lo que es la observancia de los mandamientos. Y eso es lo que está diciendo Ramban. Y eso es algo bien interesante. Entonces, ahora que conocemos un poquito sobre a quién es dirigido el libro de Deuteronomios originalmente, pero hay algo bien particular que sucede también en el libro de Deuteronomio. Hay una palabrita que se repite mucho que es la palabra hoy. Hoy te ordena, hoy, hoy, hoy. Vamos a ver que en el libro de Deuteronomio la palabra hoy se repite muchas veces y eso quiere decir, familia, ese hoy es algo atemporal, que no tiene tiempo. Entonces, lo que se está mencionando, esto legal, como decía el comentario, este efecto legal que se está dejando por escrito en el libro de Deuteronomio, no solo fue algo que fue válido para la audiencia original a quien se le fue escrito el libro de Deuteronomio, sino que también es válido para nuestros tiempos. Cuando se usa la palabra hoy en el libro de Deuteronomio, no tiene un contexto tiempo definido. O sea, puede ser utilizado para la segunda generación que está recibiendo el libro de Deuteronomio, como también para nuestra generación el día de hoy, en donde el Eterno muchas veces nos va a nos va a confrontar. Hoy te ordeno que guardes mis mandamientos, que pongas por obra los mandamientos que hoy te prescribo. Ok, eso aplica al día de hoy, familia. Y ese es el efecto legal que trasciende hasta el día de hoy en el libro de Deuteronomio. Entonces, teniendo claro esto y ahora conociendo un poquito cómo comienza el libro de Deuteronomio, que empieza con este recuento, que después empieza a hablar de los 10 mandamientos y cómo a expandir un poco más sobre cada uno de, de las 10 palabras de los 10 mandamientos que conocemos nosotros, que no son 10 mandamientos, sino que vendrían a ser como los títulos principales de la ley, de las instrucciones. Y no solo eso, sino que también exhorta, y vamos a ver que más de una vez en el libro de Deuteronomio nos va a exhortar a poner por obra los mandamientos del Eterno, a tener cuidado en la observancia de los preceptos, de los mandamientos y de los decretos del Eterno. Y es algo que sucede aquí bien interesante, es que empieza hablando o haciendo el recuento desde que de los 10 espías hasta este punto, pero en el medio de la narración sucede algo. Aparece un tema que quizás como que nos hace que nos perdamos un poquito, como que digamos, ok, ¿qué tiene que ver esto con el recuento o con el recordatorio que Moisés le está haciendo a la segunda generación? Así que los invito a que vayamos a Logos y que leamos los versos 9 al verso 17. Mi hermano Sedequiel, si lo puedes leer, o Sara. Amén. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahvé, vuestro Dios, os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo, en multitud como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros y vuestra tribu varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga a vuestros jefes, por vuestros jefes. Y me respondisteis diciendo, y respondisteis y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestra tribu, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de militares, de millares, de centena, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestra tribu. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre los hombres y sus hermanos y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Wow. Miren qué interesante, familia. Como les decía, si nosotros empezamos a leer desde el verso 1, empieza hablando desde que sucedió lo de los 12 espías
hasta los 40 años que ya están ahí a las puertas de entrar a la tierra prometida. Pero ahora yo les pregunto, familia, estos versos del 9 al 17, ¿qué les está recordando? ¿Desde qué punto vuelve la narración? ¿Está retomando desde el punto de los 10 espías o está retomando antes de los 10 espías? Y esto es algo bien interesante, familia. Y esto es un poquito que también los sabios se preguntan el por qué. ¿Por qué hace este recordatorio que no es un acontecimiento que fue después de los 10 de los 12 espías, sino que esto es algo que sucedió mucho antes y esto sucedió cuando estuvieron en el monte Sinaí? Recuerden que en el monte Sinaí el pueblo estaba escuchando las palabras del Dios cuando el monte Sinaí estaba en truenos, sonidos de shofar y la voz del Eterno hablando los 10 mandamientos. El pueblo se asusta y dice a Moisés: ve tú y habla con el Eterno, porque si nosotros seguimos escuchando, de cierto moriremos. Y entonces el Eterno dijo: ok, esto sea así. Y Moisés fue y le dijo que sí, que iba a ser así. Y el pueblo, ¿qué le dijo? Bueno es hacer lo que has dicho. O sea, legalmente el pueblo aceptó que Moisés iba a ser el mediador y que iban a hacer conforme a todo lo que Moisés le dijese. Entonces, miren cómo ahora salta de muy bien, mi hermano José, Éxodo 18, le está haciendo recordar Éxodo 18. Y esto es algo bien interesante y es interesante ver que dentro de la narración, del recordatorio que está haciendo Moisés, está volviendo a Éxodo 18 y les está recordando todo lo que tiene que ver con algo judicial, con algo legal. Esto nos está afirmando que el libro de Deuteronomio tiene un contexto legal y debemos ser muy cuidadosos con esto. Entonces, vamos a tratar de responder el por qué de este recordatorio. ¿Por qué esto llama mucho la atención? Y no solo a nosotros, que ahora que le ponemos más cuidado nos damos cuenta, ok, aquí está volviendo mucho tiempo más atrás y está haciendo una aclaración y le está diciendo a la nueva generación, como diciendo, ok, recuerden que sus padres, ellos de alguna forma legalmente juraron obedecer estos mandamientos, esta Torá, estas leyes o estas instrucciones que Dios les había dado. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen los sabios. Vamos a compartir aquí. Y vamos a ver lo que dicen con respecto a el nombramiento de jueces. Porque básicamente del verso 9 al 17 le está recordando Moisés al pueblo que al tomar la tierra prometida van a tener que nombrar jueces. Tienen que tener jueces. Y esto está relacionado con Éxodo 18, está relacionado con Jetro y después vamos a ver que aquí se van a empezar a dar más instrucciones con respecto a estos jueces, pero llama la atención que hace este recordatorio. Entonces, vamos a ver qué dicen los sabios. Este pasaje que describe el nombramiento de los jueces a raíz de la visita de Yetro en Éxodo capítulo 18, verso 13 al 26, parece desviarse del tema central de esta sección, es decir, el ingreso a la tierra de Israel, que comenzó anteriormente y es retomado a continuación de estos versos. Abarbanel, que es un comentarista, explica que la intención de Moisés era destacar el hecho de que Israel estaba tan cerca de entrar en la tierra que incluso él se ocupó de establecer un sistema judicial que sería necesario cuando ya no estuvieran concentrados en un solo campamento, sino dispersos en sus respectivas provincias. Algo bastante interesante. Sin embargo, Rashi explica, apoyándose en Sifri, que este pasaje forma parte de la reprimenda inicial de Moshe, porque el pueblo debió haber insistido en aprender directamente de Moshe y no a través de intermediarios. O sea, aquí esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque se supone que si nosotros nos ponemos a ver desde un principio, el Eterno quiso que el pueblo
aprendiera los mandamientos directamente de boca del Eterno. O sea, escuchando la voz del Eterno. El pueblo, todo el pueblo debía escuchar la voz del Eterno y aprender los mandamientos. Pero el pueblo entró en miedo, no en temor reverencial, sino en literalmente miedo, y no quiso seguir escuchando la palabra del Eterno. No quisimos escuchar la palabra de Dios. Y por eso tuvo que haber un intermediario que es Moisés. Y ahora sabe que Moisés, él no va a entrar a la tierra prometida, y ahora los jueces tienen esta función de enseñar al pueblo lo que es santo y lo que es profano, lo que es correcto delante de Dios y lo que es incorrecto delante de Dios, lo que es moralmente puro y lo que es inmoralmente, lo que es impuro, inmoral, impuro moral, impureza moral. Ok, ahora entendemos la función de los jueces y ahora entendemos por qué Rashi entiende esto, de que es también parte de la exhortación, de como la reprimenda, de que el pueblo no quiso escuchar al Eterno, no quiso escuchar a Moisés, y ahora que Moisés no va a estar entre medio de ellos, van a ser los jueces quienes van a tener que ser los intermediarios para que ellos puedan aprender la Torah. Y es algo lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy estamos aprendiendo no por la voz del Eterno, sino que porque tenemos que estar estudiando, tenemos que estar escuchando a maestros, estar estudiando, porque el pueblo no quiso escuchar, no quisimos escuchar desde un principio la voz de Dios. Y ahora tenemos que en este proceso de empezar a caminar de regreso a la presencia de Dios, y tenemos que buscar una guía, tenemos que buscar personas que nos guíen, personas que vivan conforme al mandamiento, que enseñen conforme a lo legal, familia. Y esto es algo que tengamos en cuenta. Lo que está escrito nadie lo puede cambiar, ni siquiera Yeshua se animó a cambiar esto. Entonces es algo bien interesante, familia, que tenemos que considerar. Entonces vamos a ver qué más dicen. Como suele suceder en la Torá, cuando se repiten las leyes y narraciones, se agregan detalles que no fueron comunicados en la primera ocasión y se omiten hechos ya mencionados. Así pues, no se menciona aquí a Yetro, por ejemplo, en tanto que las expresiones vertidas por Moshe en cuanto a su propia falta de idoneidad se añaden a lo declarado anteriormente. O sea que aquí vemos que cuando habla de los jueces, está citando Éxodo capítulo 18 del verso 13 al verso 26, en donde vamos a ver que hay detalles que no lo vamos a ver podemos decir, en esta narración, pero sí vamos a ver algunos otros detalles que van a ampliar mucho más lo que es la función o cómo tienen que ser los jueces. Recuerden que todo esto lo estamos hablando en un contexto legal y vamos a necesitar ahora enfocarnos en el mandamiento. ¿Qué es lo que necesita un juez? ¿Cuáles las condiciones para ser un juez? ¿Y qué tiene que ver con esta aclaración que está haciendo Moisés en este recordatorio que le está haciendo a la segunda generación? Uno de los mandamientos lo vamos a encontrar en el verso 17, que dice: no reconocerás un rostro en el juicio. Es un mandamiento para los jueces. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo esto me va a ayudar a restaurar el alma? Ok, vamos a estudiar el mandamiento, a analizarlo y después vamos a llegar a una conclusión. Así que los invito a que vayamos a ver el mandamiento y es cómo se interpreta el mandamiento. ¿Cuál es la interpretación que le dan los sabios de Israel al mandamiento para poder entender y ponerlo por obra? El mandamiento, verso 17 del capítulo 1. No reconocerás un rostro en el juicio. Esencia del mandamiento. Está prohibido nombrar jueces a cualquier hombre que esté Está prohibido nombrar jueces a cualquier hombre que no esté familiarizado en las leyes de la Torá, aunque posea rasgos de carácter extraordinarios o sea erudito en otras sabidurías. Ok, puedes ser el hombre más inteligente del mundo. Puedes conocer de todos los temas habidos por haber, pero si no conoces las leyes de la Torá, no puedes ser un juez. Esa es la esencia del mandamiento.
Y esto es algo que tengamos en mente esto, familia. Un juez no puede ser cualquier hombre. Puede ser muy sabio, puede conocer de leyes, puede conocer de un montón de temas, historia, geografía, de cualquier tema. Puede ser muy sabio, pero si no conoce las leyes de la Torá, entonces no califica para ser un juez. Puede ser el erudito más erudito, pero si no conoce las leyes, no puede ser un juez. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Exactamente, mi hermana. Como dice mi hermana Ofelia, que las conozca y las ponga por práctica. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar discerniendo. De que, familia, alguien que se siente a juzgar, alguien que juzgue, tiene que ser alguien que sepa la Torah. Si no la sabe, entonces mejor no juzguemos. Y es algo que podemos entender. ¿Qué dice el mandamiento con respecto a las leyes? Se requiere que un juez tenga los siguientes rasgos del carácter. Sabio en el conocimiento de la Torá. Miren lo que tiene que ser un juez. Tiene que ser sabio en el conocimiento de la Torá. Modesto, temeroso de Dios, respetado por su prójimo, un buscador de la verdad y la justicia y uno que no le da ninguna importancia al dinero, entre paréntesis, sobornos. O sea que no busca el bien propio. Condiciones para ser un juez. Sabio en la Torá, una persona modesta, temerosa de Dios. ¿Qué quiere decir esto de temeroso de Dios? Lo que nuestra hermana Ofelia recién comentaba. Alguien que los conozca y los ponga por obra. Que su vida refleje su obediencia delante de Dios. Respetado por el prójimo, o sea, respetado por todos los que están en convenio con él, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un buscador de la verdad y la justicia, y que no persiga su bien propio o que no persiga su, podemos decir, satisfacción propia. El nombramiento de un juez no calificado que carece de conocimiento de la Torá resulta en la absolución del culpable y la condenación de los inocentes, debido a la ausencia del conocimiento de la Torá. Ok, miren qué interesante. Para ser un juez hay que ser un conocedor de la Torá. Y miren qué importante es, porque si una persona que no es calificada y está juzgando, ¿qué va a hacer? Va a declarar libre o inocente al culpable y al inocente lo va a condenar. Sé que va a ser un gran caos eso. Segundo mandamiento. No tendréis miedo de ningún hombre. La esencia. Un juez tiene prohibido dejar que el miedo de un vicioso o digamos de un culpable, de un acusado que es medio mafioso, lo amenace o le influya miedo. Miren lo que dice. Un juez tiene prohibido dejar que el miedo de un vicioso, litigante dañino, influya en su juicio o altere su decisión, incluso un ligero grado. O sea, que ni por un poquito puede permitir un juez tener miedo de la persona que litiga y que es dañina. O sea, que sea como un mafioso, familia. Miren qué interesante. No, no puede tener miedo, dice. No puede tener miedo. Ok. O sea que tiene que estar bien firme los fundamentos de esa persona en la Torá. Pero podemos entender que un juez tiene prohibido dar marcha atrás si se ha comprometido a juzgar el caso. Eso es lo que quieren decir el mandamiento. Si ahora él se echa para atrás es porque tiene miedo y dice está prohibido, no tendrás miedo de ningún hombre. Ahora la pregunta es ¿por qué ahora se nos está aclarando mucho más con respecto a los jueces? ¿Qué quiere decir esto de los jueces? Esto quiere decir lo siguiente, familia. Miren, cuando vamos a ver el contexto cultural, aquí vamos a ver que Moisés está aclarando o está dando más información sobre un mandamiento que va hacia los jueces
porque hay un precedente contracultural muy grande que Israel tiene que marcar la diferencia con el antiguo Medio Oriente. Miren lo que encontré con respecto a este tema en lo que es el libro del Comentario del Contexto Cultural del Antiguo Testamento de John Walton. Miren lo que dice: estructura judicial del Antiguo Cercano Oriente. Los registros egipcios y eteos de este periodo en general también evidencian un sistema judicial basado en rangos. Las instrucciones a funcionarios y comandantes de los eteos también tenían líderes militares en puestos de jueces, como se ve aquí en el versículo 13. Esto sugiere una estrecha relación entre la actividad militar y la de los juicios que implica el libro de jueces. En la mayoría de los sistemas, los casos difíciles eran llevados al rey, mientras que aquí Moisés sirve como adjudicador final. De ese modo, en el antiguo Cercano Oriente, los líderes tribales, militares, urbanos, provinciales o nacionales tenían la obligación de juzgar los casos que ocurrían en su jurisdicción. No existía el juicio en cortes o con jurados. Miren qué diferencia. En Israel sí sucedía, aunque a veces un grupo de ancianos puede haber estado envuelto en el juicio de alguna cosa. Cuando actuaba un solo juez, el peligro de favorecer a los poderosos o ricos era muy real. Ahora entendemos por qué se hace esta aclaración de que un juez para Israel no tiene que seguir el dinero, no tiene que seguir el soborno, porque en el antiguo Medio Oriente era algo muy común que sucedía. Como era un solo juez, entonces siempre iba a favorecer a quién, al hombre rico, ya sea que era inocente o era culpable. Tanto en los antiguos documentos del Cercano Oriente como en la Biblia se valoraba la imparcialidad, así como el discernimiento. No había abogados, de modo que la mayoría se representaba a sí mismo ante la corte. Podían ser llamados testigos y los juramentos tenían un papel muy significativo, dado que no se disponía de la mayoría de los medios de que se disponen hoy en día para obtener evidencia. O sea, miren qué contraste cultural tan grande está sucediendo. Cuando Moisés está aclarando esto, le está recordando a la nueva generación. Recuerden que sus padres dijeron que iban a obedecer todos los mandamientos, que no solo eso, sino que también aceptaron tener jueces en medio del pueblo para que juzguen de acuerdo a la Torá. Estos jueces tienen que cumplir con estas condiciones. ¿Para qué? Para que haya justicia dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Israel, haya equidad. Y miren, esto que ahora le está mencionando Moisés a esta nueva generación que entra a la tierra prometida, marca un precedente contracultural muy grande con el antiguo Medio Oriente. Por lo cual, esto nos ayuda a entender que el sistema judicial que el Eterno ha establecido es perfecto, familia. Siempre y cuando los jueces que dictan sentencia sean hombres temerosos de Dios, conocedores de la ley, modestos y que vivan la Torá y que no busquen el beneficio propio. Mientras esto suceda, siempre va a haber justo juicio en Israel. Y algo que hemos estado aprendiendo, y un poquito esto lo vimos en la porción anterior cuando hablábamos sobre las personas que eran juzgadas, y vemos que todo tenía que pasar por un proceso judicial, familia. Todo tenía que pasar por el Beit Din. Por ejemplo, cuando hablábamos de lo que eran las ciudades de refugio, quiénes iban a las ciudades de refugio, cómo era ese procedimiento judicial. Era todo un proceso en el cual llevaba mucho tiempo determinar si la persona era inocente o culpable o tenía que estar refugiada en la ciudad de refugio. Y aprendimos algunos términos legales y vimos que
llevaba mucho tiempo, ya que los jueces tenían que asegurarse de tomar la decisión correcta, de que si la persona era libre o si la persona era condenada porque fue culpable, porque lo hizo con intención o porque fue un accidente, entonces es un homicidio culposo, entonces tiene que ir ¿qué? A la ciudad de refugio y permanecer ahí hasta que muere el sumo sacerdote. Todo esto era bajo un contexto legal, que quizás a nosotros nunca se nos ocurrió hasta estudiar cómo era el proceso judicial. O sea, ahí estamos hablando en el caso de un homicidio, pero también podemos hablar del divorcio, familia. El divorcio en la Biblia, vamos a leer que dice, el hombre le dio carta de divorcio a la mujer, entonces, ok, le dio una cartita y eso es lo que entendemos en nuestra perspectiva del mundo, en cómo vemos nosotros la escritura, de acuerdo a nuestras lentes occidentales, le escribió una carta, miren qué fácil. Le escribió una carta y le dijo, te divorcié, te puedes ir. No, familia. Cuando nosotros ahora nos detenemos a ver qué era la carta de divorcio, cómo era el proceso de divorcio, era todo un juicio en donde los jueces procuraban que la familia no se disolviera, sino que buscaran la forma de solucionar la diferencia, pero si ya llegaba a una instancia en que ya no había solución, entonces los jueces autorizaban la carta de divorcio. Y yo los invito a que busquen aquí en la Biblia en su contexto. Hay un estudio que hemos hablado sobre lo que es el divorcio. Es un estudio que hicimos unos años atrás que es muy posible, el Eterno nos permita poder actualizar ese estudio, pero para que ustedes tengan una idea de lo que era divorciarse en la época bíblica, no era tan fácil como el día de hoy, familia. Que uno lo puede hacer hasta por teléfono, hablando con un abogado y el tribunal y nada más. En ese mundo, en el mundo bíblico, no era tan fácil. Era un proceso bien complicado. Así que los invito a que se suscriban al canal La Biblia en su contexto, den like, compartan, nos dejen un comentario de los estudios y busquen este estudio que se llama el divorcio en la Biblia. Y van a ver lo complejo que era este procedimiento y con lo que tenía que lidiar Pablo en primer siglo. Entonces, ¿qué nos demuestra el capítulo 1 de Deuteronomio? Que nosotros tenemos que enfocarnos en la legalidad, que hay algo que no podemos pasar por alto. Cuando veamos cuestiones como que tienen que ver con jueces, que tienen que ver con tomar decisiones, tenemos que detenernos porque seguro está hablando de cuestiones legales. Ahora, como conclusión, ¿cuál es el propósito? ¿O por qué es importante esto para nosotros? Y hay una pregunta que yo quiero hacerle, familia. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Podemos ir en contra de lo ya dicho en la Torá? ¿Podemos ir en contra de lo que los jueces ya han establecido de acuerdo a la Torá? Y esto es algo que nos tiene que hacer pensar, familia, esta introducción al libro de Deuteronomios. Porque Moisés le está aclarando al pueblo que hay una ley, hay una instrucción dada por Dios a través de Moisés que se tiene que poner por obra. Y no solo eso, sino que también hay jueces que van a estar litigando o van a estar dando sentencias conforme a estas instrucciones y el pueblo tiene que obedecer estas instrucciones. Entonces yo les pregunto, familia, ¿podemos ir en contra de lo que ya fue dicho en la Torá y lo que ya fue sentenciado por los jueces, el cómo poner por obra un mandamiento? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos ir en contra de eso? No podemos ir en contra de eso. Y ustedes me dirán, ¿cómo podemos saberlo? Familia, recuerden, no me crean, validen todo lo que les digo, familia. Y tenemos la evidencia. Miren, vamos a adelantarnos en el libro de Deuteronomio y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19 y vamos a leer los versos, perdón, capítulo 17 vamos a ir, no 19 sino el 17, verso 8 al verso 13. Mi hermano Sedequiel, ¿puedes leerlo? Amén. Cuando haya alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra,
entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios, de litigio y de tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harán según la sentencia que te indiquen los de lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, que tal morirá y quitarás del mal de en medio de Israel. ¿Podría subir un poquito más? Y todo pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Hasta ahí o hasta el Amén. 18. Gracias, mi hermano. Bueno, Wow, miren lo que dice. Acá tenemos la evidencia bíblica, familia, de que nosotros no podemos ir en contra de la Torá, ni menos en contra de lo que los jueces ya han establecido como sentencia. No somos nadie, familia, para nosotros venir a tratar de cambiar la ley. Por eso yo les digo, esto nos va a confrontar, familia. Va a confrontar mi yo, mi egocentrismo. Va a enfrentarme conmigo mismo. El libro de Deuteronomios, cuando lo empecemos a leer y a analizar mandamiento por mandamiento, sentencia por sentencia que dan los jueces, el cómo poner por obra esos mandamientos, vamos a ver que va a haber un choque entre lo que dice la escritura y mi yo. Y nos va a sacudir, familia, porque nuestro ego va a ser sacudido, familia. Mi yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo. Familia, esto no se trata de nosotros, no se trata de yo, sino que se trata de Él. Se trata del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de cuál es su voluntad y lo que Él ha establecido bueno para nosotros. Aunque para nosotros, para mi yo, lo que Dios haya dicho que es bueno para mí puede decir, no, esto no es bueno para mí. Esto es lo que yo, esto no significa eso, esto no significa nada para mí, o esto no significa eso para mí. Familia, cuidado cuando hacemos esas aclaraciones, porque ¿qué está brotando? ¿Qué está emanando de mí? Está emanando mi yo. Se está revelando lo que hay dentro de mi alma. Miren cómo, familia, la obediencia hace que lo que hay dentro nuestro sea descubierto. Si yo estoy enseñando algo que va en contra de los mandamientos, si yo estoy poniendo por obra algo que va en contra de la sentencia de los jueces, yo estoy demostrando quién soy realmente dentro mío, un rebelde sin causa, un rebelde que no quiere obedecer la palabra de Dios y voy a hacer lo que yo quiero. Familia, lean el libro de jueces. ¿Cuál es el factor común en el libro de jueces? ¿Por qué el Eterno tenía que levantar jueces durante ese periodo? Porque el pueblo hacía como bien le parecía. Y eso que creían que les garantizaba el éxito a futuro. Ahora entendemos por qué los sabios dicen que Moisés estaba aclarando una vez más esto, para que el pueblo no se confíe en su propia rectitud de su corazón, que no los iba a llevar a buen puerto. Pues lo mismo se está repitiendo con nosotros hoy en día. Cuando no queremos estudiar el mandamiento, cuando no queremos hacer que mi yo, que mi ego mengüe, entonces me estoy convirtiendo en un rebelde. ¿Y qué dice el Eterno? Y el hombre, verso 12, que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí. Familia, ¿cuál es la función del sacerdote? Pueden escribirlo en el chat, familia. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Vamos a recordarlo, que nunca se nos olvide, familia. ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Qué es esto de que el sacerdote que esté ministrando allí
¿Cuál es la función, familia? La función es enseñar los mandamientos, a que el pueblo pueda discernir entre lo santo y lo profano, que pueda discernir entre lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Si yo voy en contra de eso, soy un hombre con soberbia, en rebeldía, que no obedezco y que dice, el tal debe morir y quitarás el mal del medio de Israel. ¡Wow! Algo que tenemos que analizarnos, familia. Y ahora entienden por qué le dedicamos tiempo a estudiar los mandamientos, a tratar de entenderlos, a cómo poder ponerlos por obra hoy, cómo poder conocer cómo los sabios entienden el mandamiento y esto, llevarnos a la esencia y ponerlos por obra. Ahora entienden por qué en esta serie de estudio estamos estudiando los mandamientos. Y ahora entendemos el Salmo 19. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer esto? Que mi yo mengüe y que el Mesías florezca en mí. Y eso va a restaurar mi alma. Voy a ver las cosas desde otra perspectiva, porque estoy conociendo el carácter de Dios. El propósito de estudiar los mandamientos es también conocer el carácter de Dios. Y si yo me opongo a lo que Él dio como un estatuto, como un mandamiento, como un decreto, si yo me opongo a eso, entonces yo no estoy queriendo conocer al Eterno. Y recuerden que el Eterno lo que Él más quiere es poder en algún momento, y que sea pronto en nuestros días, que se levante el santuario para Él habitar en medio de su pueblo. Pero para que Él pueda habitar en medio de su pueblo tiene que saber vivir conforme a la voluntad del Padre y no conforme a la voluntad de mi yo. Es interesante eso. Entonces, ahora podemos mostrar bíblicamente que no podemos ir en contra, no podemos cambiar la sentencia, no podemos cambiar la interpretación de los mandamientos, no podemos cambiar ni siquiera una jota o una tilde. Yeshua lo dijo. De la Torá y de los profetas no podemos cambiar nada, familia. Nuestra función es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son del Eterno, mas las reveladas son para que las pongamos por obra. ¿Y qué se nos reveló? La Torá, familia. Para que las pongamos por obra nosotros y nuestros hijos y las generaciones futuras. Esa es nuestra función como el pueblo. Y ahora nos toca a nosotros aprender en la dispersión los mandamientos para que pronto y en nuestros días poder volver a la presencia del Eterno en la tierra prometida. Es una gran enseñanza que tenemos con estos mandamientos que no aplican directamente a nosotros, sino que son para los jueces, pero la esencia, el principio, lo podemos entender y ahora nosotros decir, ok, yo no soy juez para cambiar los mandamientos. Yo no soy juez para cambiar la interpretación de un mandamiento. De decir, esto hoy sí y mañana no, o hoy no, mañana sí, o como a mí me conviene. No, familia. Porque yo les quiero preguntar, con sinceridad, familia, y espero ver su respuesta en el chat. ¿Podemos ser jueces? ¿Podemos ocupar el cargo de un juez y poder tomar decisiones que van a afectar a la comunidad? ¿Puedo yo sentarme como juez a cambiar un mandamiento? ¿Puedo sentarme yo como juez a decir, esto no significa para mí, no significa eso para mí, entonces, en vez de hacer A, voy a hacer B y C, pero A no lo hago porque, no significa eso para mí? ¿Yo puedo hacer eso, familia? ¿Podemos cada uno de nosotros sentarnos como juez y juzgar? ¿Qué opinan ustedes, familia? Dejen sus comentarios. Y la verdad es que la mejor respuesta que yo les puedo dar, familia, la vamos a encontrar en Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Del verso 1 al 5. Y miren lo que dice Yeshua. No juzguéis para no seis juzgados,
porque en el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Wow. ¿Podemos ser jueces? No, familia. No me puedo sentar a juzgar. Yo no puedo juzgar, esto sí se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer. Esto es así porque yo lo digo y no lo como dicen los sabios o como dice la interpretación del mandamiento. No, familia, yo no puedo hacer eso. Porque cumplimos los requisitos para ser un juez. Familia, entramos ayer a la Torá. No podemos hacerlo. No somos temerosos de Dios. Estamos aprendiendo a ser temerosos de Dios. ¿Conocemos la Torá? No, no la conocemos. Estamos aprendiendo a conocer la Torá. Tenemos un buen, como dice, vamos a ver el mandamiento porque esto es interesante y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, familia. Porque muchas veces nos sentamos en la silla de juez y juzgamos y eso está mal, familia. No es nuestra función. No es nuestra función juzgar. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar, es compartir, es tratar de exhortar a volver al camino, pero no sentarnos a juzgar. Ya es una cuestión de la persona con el Eterno si va a querer obedecer o no, si va a querer poner por obra lo que ahora está conociendo, ya no lo está haciendo por ignorante, sino que ya tiene los conocimientos. Por ejemplo, guardar Shabbat. Yo no puedo juzgar a alguien que no lo quiera guardar. Yo cumplo con mi función de enseñar lo que he aprendido de lo del Shabbat. Ahora, la persona que me escucha está expuesta a esa información. Va a tener que tomar una decisión en su vida personal y decidir, ¿guarda Shabbat o no guarda Shabbat? ¿Guarda las fiestas como dice el mandamiento o va a hacer como bien le parece? Eso ya es algo entre el Dios y la persona. Yo no puedo juzgar. Mi función es educar, mi función es enseñar y esa es la función de cada uno de Israel. Y el mandamiento dice que los jueces tienen que ser sabios en el conocimiento de la Torah. ¿Somos sabios en esto? No, estamos aprendiendo. ¿Somos modestos? Y no, estamos aprendiendo a ser modestos. ¿Somos temerosos de Dios? Estamos aprendiendo a ser temerosos de Dios. ¿Somos respetados por nuestros prójimos? Tal vez sí, tal vez no. Vamos a decir, estamos aprendiendo a ser respetados por nuestros prójimos. ¿Buscamos la verdad y la justicia? Estamos aprendiendo a lidiar con nuestro yo y a buscar la verdad y la justicia. ¿Nos importa nuestro bien personal? Nos toca lidiar con eso. En donde tenemos que ahora no solo no pensar en nosotros, sino que también pensar en los otros. Entonces no nos podemos sentar como jueces, familia. No podemos ser jueces. Y Yeshua fue bien claro. Primero me tengo que fijar en la viga que hay en mi ojo para yo después decirle a mi hermano, hey, tienes una pajita en tu ojo. Y no condenarlo porque tiene una paja en el ojo mientras yo tengo la viga y no puedo ver. Entonces, miren qué importante, familia, del por qué estudiar los mandamientos. Y lo importante que va a ser el libro de Deuteronomio. Va a ser tan importante que nos va a confrontar y nos va a ayudar a lidiar con nosotros mismos, con mi carácter, con mis pensamientos. Y es parte del proceso, familia. Porque tenemos que aprender a ser temerosos de Dios, a ser respetados, a buscar la verdad y no buscar el bien propio. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los mandamientos. Ha sido un gusto, familia, de poder compartir este tiempo de estudio, iniciar el libro de Deuteronomio. Yo los invito a que se suscriban al canal La Biblia en su contexto, le den like, compartan los videos, nos dejan un comentario, porque todo esto nos ayuda, familia, para poder seguir difundiendo las buenas nuevas del Eterno proclamadas por Yeshua a las naciones. Somos cada uno de nosotros
somos esos enviados a llevar las buenas nuevas. Y por eso estamos aprendiendo para poder ir y enseñar a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer, familia. Así que te invito a que te suscribas, que si nos quieres apoyar de otra manera, en la cajita de descripciones están los enlaces para que puedas apoyarnos y tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y invirtiendo en recursos para seguir compartiendo con todos ustedes lo que el Eterno quiere para nosotros. Así que nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto de Restaura el Alma la próxima semana. Shalom familia, nos vemos.